Pues muy buenos días, amigas, ¿cómo están? Déjenme aclarar la garganta. ¿Cómo están en esta mañana? Espero que tengan su café a la mano. Realmente está muy rico el clima. Miren, yo ya estoy lista con mi café. Le voy a dar un traguito porque estaba calladita y como que me puse ronca. No estoy enferma. Pero bueno, muy bien, amigas. Ya estamos aquí en el segundo jueves de este 20 de enero, en este ciclo del 2022, donde estaremos estudiando, viéndonos el material, viéndonos como Dios nos ve, que estaremos trabajando nuestra identidad, entendiendo qué es la identidad y cuál es nuestra identidad en Cristo, qué identidad nos da Dios cuando somos sus hijas, cuando nos llama, cuando nos elige, qué implicaciones tiene esto. Y bueno, vamos a recordar el versículo líder de este año, no sé si lo tienes presente, es Colosenses 1, 9 y 10. Y bueno, yo te quiero recomendar que memorizar es un mandamiento de Dios y tiene tanto sentido. Ya hemos dicho aquí que lo único que recordamos al 100% es lo que hemos memorizado. Y pues bueno, existen estas tarjetitas que me encanta usar y tú puedes escribirlo. Yo a veces las utilizo como separadores en mi Biblia, porque a veces sí tenemos la intención de memorizar, pero a veces se nos olvida tan sencillo porque no tenemos la tarjetita o porque la tarjetita la dejamos fuera del lugar. En cambio, yo he encontrado este sistema muy sencillo que les he compartido de poner mi versículo como separador, entonces cada que vengo a mi Biblia me acuerdo. Entonces, bueno, si estamos ahí listas, vamos a recordar y a orar con nuestro versículo líder para este año, que es Colosenses 1:9. Es en sí el versículo a memorizar es Colosenses 1:10, pero le voy a dar contexto desde el 9. Y aquí tenemos a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que escribió esto. Dice, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta es nuestra oración como Centro de Ayuda Semillas de Esperanza, el estar orando por todas nosotras para que a través de estos estudios no sean únicamente información, entretención o comunión, ¿no? Porque tenemos nuestro Zoom después del programa que realmente se ha vuelto un momento muy padre, muy complementario, de mucha bendición, sino que la idea es que al estar estudiando la palabra, aquí está Pablo orando, pidiendo a Dios que nos llene de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, que el conocimiento que tengamos de Dios sea enmarcado dentro de la sabiduría, ¿no? El tener los mejores metas, fines y propósitos y la manera más segura de lograrlos, e inteligencia espiritual. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin queremos estudiar la palabra este año? ¿Con qué fin estamos aquí aprendiendo acerca de la identidad que Cristo nos da? Es para que vivamos como es digno del Señor. Es decir, ¿cómo es vivir de una manera digna? Buscando agradarle en todo, haciendo lo que a Él le agrada, no lo que a mí me agrada, no lo que a mis amigas le agrada, no lo que al grupo le agrada, hablando de identidad y de las presiones que a veces sentimos por pertenecer, por encajar, por recibir validación, por recibir amor o seguridad o confianza. Vamos a trabajar la identidad para poder hacer lo que a Él le agrada y produciendo frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y bueno, con este versículo vamos a iniciar y vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Señor, pues damos muchísimas gracias, Padre, porque estamos aquí por medio de los medios electrónicos, unidas en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Y queremos pedirte que efectivamente todo lo que hoy nos muestres a través de tu palabra
pues no sea únicamente para conocimiento, sino para ser llenas de tu sabiduría y tener inteligencia espiritual, Señor, para que realmente podamos entender tu voluntad, entender tu camino, conocerte a ti y vivir de una manera digna de, del llamado que tú has hecho, Señor, buscando hacer lo que a ti te agrada, dando fruto, Señor, y creciendo en el conocimiento de tu persona, Padre. Bendice este tiempo, bendice toda esta serie, Señor, y a todas las que estamos aquí conectadas. Haz una obra poderosa, fuerte y real en cada uno de los corazones, Señor. Danos oídos para escuchar y desplaza las mentiras que pueda haber en nuestra mente y establece tu verdad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas, pues vamos, muchas gracias a todas las que nos están acompañando esta mañana y vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué vimos la semana pasada? Bueno, aprendimos qué es la identidad. Y vimos que la identidad es el conjunto de rasgos o características que nos distinguen de otros. Puede ser rasgos y características que distinguen a una persona en lo individual o un grupo de otro, ¿no? También la identidad tiene que ver con, es la manera en que me percibo a mí misma, ¿no? Es la concepción que tiene una persona sobre sí misma o un grupo sobre sí mismo. Muchas de las que nos encanta la alabanza, pues por ejemplo la alabanza que dice somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, está apuntando a eso, a la identidad de un grupo, o sea, del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces la identidad lo vemos que es a manera individual y también grupal. Es cómo nos percibimos, qué rasgos o características nos distinguen en lo individual o como grupo de otros grupos o de otras personas. Entonces, entendimos también cómo se forma esta identidad. La identidad se forma desde el país en el que nacemos. Es muy diferente la manera en que se percibe un mexicano a un español o a un americano. Ya incluso si nacemos en el mismo México, impacta nacer en el norte. Los del norte son muy directos, muy honestos, ¿no? Muy frontales, ¿no? Que si naciste en el centro o en el sur de la República, aún naciendo en la misma ciudad, no es lo mismo nacer en el norte de la ciudad que en el sur de la ciudad. Las familias, ¿no? Todo esto influye en la manera en que nos percibimos y nos formamos. ¿Qué nos dijeron nuestros padres? ¿Qué nos dijeron nuestros hermanos? ¿Qué nos dicen nuestros amigos? ¿Qué me digo yo a mí misma acerca de mí? Todo esto forma la identidad. Pero la pregunta más importante aquí sería, ¿qué dice Dios? El que me creó, el creador, ¿qué dice acerca de mí? Y si aquí una opinión importa, realmente esa es la que importa, ¿no? Lo que dice Dios acerca de mí. Y eso es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de toda esta serie. Es pedirle al Señor que, bueno, lo que se alinee con su palabra, que me dijeron los demás o lo que me digo a mí misma, si se perfila, se alinea con lo que dice Dios acerca de mí, qué bueno. Pero lo que no, que Dios lo desplace y Él establezca su verdad en cada una de nosotras para formar la verdadera identidad que tenemos como hijas, que se levanta por encima de cualquier identidad que nos hayamos formado o nos hayan formado. Entonces, aquí el punto sería, ¿qué importancia, por qué estudiar la identidad en Cristo? ¿Por qué estamos tratando de entender qué es la identidad, cómo se forma? ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues miren, entre otras cosas, me ayuda a saber quién soy y no ando buscando a ver a quién me parezco, con cómo me acomodo. Me ayuda a saber primariamente, Mayra, quién es, quién soy. También me dice el valor que tengo. ¿Sí? El valor que tengo me dice mi destino,
También mi identidad me ayuda a saber la capacidad que tengo de retirar de mis fondos monetarios, por así decirlo. Si yo me percibo a mí misma y los demás me han percibido como un atleta, con alguien como un físico con musculatura muy buena para el deporte, si alguien me invita a ir a practicar un deporte o a un partido de tenis o algo así, y yo me percibo a mí misma dentro de mi identidad como una persona atlética, pues a mí no me va a dar temor ir. Yo voy a decir, encantada, o sea, por supuesto que sí, ¿no? Es el saber mi identidad me da la pauta para echar mano y seguridad de los recursos que yo sé que tengo. Fíjense qué importante es, ¿no? Entonces, la semana pasada, esta Oli Carrillo nos dio 6 pasos para fortalecer nuestra identidad en Cristo. Espero que los tengas presentes, ¿no? El primero era recibir el amor de Dios, pero quiero enfocarme en el segundo porque ahí había una tarea que era identificar mi falsa identidad. Si vamos a caminar junto en esto, yo creo que es muy importante que hagamos esta tarea y si nos demos el tiempo, amigas, de hacerla. Identificar mi falsa identidad. ¿Cómo la voy a identificar? Contestando a las siguientes preguntas. ¿Cómo yo generalmente consigo amor? Sentirme amada o conseguir que otros me amen, ¿no? La manera que busco amor, la manera en que busco validación, en qué manera yo busco pertenecer, sentido de pertenencia, qué es lo que yo hago para obtener seguridad o confianza. Entonces, todas estas preguntas espero que sí las hayas contestado y si no, contéstalas, porque la manera en que tú respondas a todas estas preguntas te van a dar la pauta para identificar cuál es tu identidad y ya a la luz de la palabra poder ver dentro de todo esto que tú pones cuál es una falsa identidad y cuál es la verdadera identidad que Cristo nos da. Entonces, esa fue la tarea de la semana pasada. Vimos también, déjenme acomodar la cámara, que la identidad responde a preguntas muy importantes que se ha hecho el ser humano a lo largo de toda la historia, ¿no? Y que se sigue haciendo y se seguirá haciendo. Preguntas filosóficas, pero que realmente ahí están. ¿Quién soy? La identidad va a responder a la pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi propósito? De hecho, el ser humano a lo largo de la historia siempre se ha hecho estas preguntas. Y yo quisiera recomendarles, fíjense que este diciembre pasado, una amiga, Katia, me prestó este libro que me encantó, que es de Miguel Núñez, que es sobre la persona de Jesús. El título es El hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Y es un libro que me encantó, pero especialmente en el capítulo 20 dice, ¿por qué Jesús y no otros dioses? Y está muy interesante, pero en especial yo quiero compartirte algo. Él hace un análisis de las diferentes religiones, de la manera en que responden precisamente a esta pregunta. Dice, las religiones, les voy a leer aquí un pequeño párrafo, dice, las religiones no cristianas están plagadas de contradicciones y esto es muy demostrable. Existen 4 preguntas claves que debemos hacernos para encontrar las contradicciones en cualquier religión y estas son algunas de ellas. ¿De dónde vengo? O sea, el origen. ¿Para qué estoy aquí? Propósito. ¿Qué es bueno o malo? Eso se refiere a moralidad. ¿Y hacia dónde voy? Destino. Y hace el análisis del budismo, del hinduismo, del islamismo y del cristianismo. Y bueno, yo te recomiendo ahí en la librería Semillas de Esperanza, creo que tienen algunos ejemplares, en realidad el libro lo vale todo, pero en especial en por qué la identidad en Cristo. Y aquí él hace un análisis de cómo contesta cada una de estas religiones globales a estas preguntas y verdaderamente es totalmente insatisfactoria. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, el budismo en cuanto al origen. Y estoy hablando de esto porque, recuerden, la identidad responde
a estas preguntas. Me dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi propósito? Entonces, ¿por qué hablamos de la identidad en Cristo? Porque la verdad, miren, las otras opciones que ha dado el hombre en contraste con la que da Dios, realmente, de verdad, al observarlas, no hay otro camino, ¿no? Después, simplemente, mira lo que dice el budismo. ¿Qué dice el budismo en cuanto al origen? Dice, el hombre surge a partir de un proceso evolutivo. El budismo deja sin explicar el comienzo y el fin del hombre y del universo. No sé de dónde vengo, tampoco puedo saber qué hago aquí. En cuanto al propósito que da el budismo, dice liberar al hombre de sus prisiones. Esas prisiones están representadas por los deseos egoístas de los hombres. Para una gran parte del budismo no hay un verdadero Dios, es una religión atea. ¿Para qué lograr una liberación si al final de mi vida todo acaba ahí? Mejor sería vivir la buena vida. En cuanto al destino, fíjense, el destino del budista es salir de sus prisiones siguiendo 8 pasos de liberación. Algunos creen en la reencarnación, otros creen que se reencarna, lo que se reencarna son los deseos. Y así va explicando cada una. Entonces, realmente tratar de encontrar tu identidad, por ejemplo, en la oferta que hace el hombre a través de estas religiones, pues te deja con una identidad como no sobre la roca como nos la da Cristo, porque las contestaciones hasta son ilógicas, ¿no? Realmente si lo puedes ver, claro que la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, las cosas de Dios y es a través del Espíritu, pero aún dice en Romanos 12 que nuestro culto sea en culto racional, ¿no? Y aún vemos el contraste que hace cómo la Biblia te contesta estas preguntas, te dice y te afirma que este es el camino, la verdad y la vida. Entonces, bueno, cerrando aquí un poquito este breve pero sentido repaso de la semana pasada, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver un principio. La Biblia nos muestra que hay 2 identidades, o sea, en general, más allá de la nacionalidad o el estado o la familia o las habilidades de cada persona a través de todo el mundo, la Biblia muestra que hay 2 identidades o 2 familias a las que pertenecen los seres humanos. Los que están en Adán y los que están en Cristo. Y quisiera ir a 1 Corintios 15, si me acompañas. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. A ver, vamos a 1 Corintios 15. Uy, ahora se me perdió. ¿Qué tal? Ay, qué barbaridad. Aquí estamos ya. Esta Biblia es relativamente, no es que sea relativamente nueva, ya tengo unos meses, pero tiene las hojitas muy delgadas y se pega. Pero ya estamos aquí. ¿Qué nos dice? 1 Corintios 15, versículo 21-22. Dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, aquí nos da un principio de que a través de Adán y la desobediencia vino la muerte espiritual y entró a todo el mundo. Y a través de Cristo, Dios nos vuelve a dar esa vida espiritual. Entonces hay 2 grupos en general, los que están vivos en Cristo y muertos espiritualmente en Adán. Mi identidad, según a la familia que yo pertenezca o al grupo que yo pertenezca, va a determinar mis características y herencia, o sea, me dan mi identidad, así como nuestras características físicas las heredamos de nuestros padres o de las familias que pertenecemos, y fíjense, aún más allá de las características físicas, también hasta ciertos gustos. No sé si tú has observado, yo con mis hijos observo, mi hijo René y yo tenemos los mismos gustos al comer, y veo que mi esposo René y mis 2 hijas tienen la tendencia a frutas y verduras, ¿no? Hasta eso se hereda, no solamente las características físicas, sino hasta los gustos para comer, y bueno, está toda la materia genética que es apasionante, y según al grupo, la familia,
hablando espiritualmente, ya sea que estés en Adán o estés en Cristo, con ello tú heredas las características según del grupo en que te encuentres, ¿no? Y, por ejemplo, si yo quisiera parecerme, tener rasgos asiáticos, pues sería imposible, ¿no? Yo tendría que nacer dentro de una familia asiática para poder tener, por ejemplo, a mí me encantan, ¿no? Los bebés con sus ojitos rasgados, verdaderamente son unos muñequitos, pero no habría manera, ¿no? Yo tendría que nacer en una familia asiática para poder tener rasgos físicos asiáticos. Y de igual manera, aquí tenemos, la Biblia nos presenta dos grupos al que pertenecen y bueno, más adelante en la siguiente clase vamos a ver cómo es posible pasar de un grupo a otro y heredar esas características. Pero por lo pronto, toda la humanidad en Adán nace muerto espiritualmente y en este grupo. Ahora, ¿qué heredan básicamente los descendientes de Adán? Pues la tendencia al pecado y la inclinación a la independencia de Dios. Esto es básicamente la naturaleza básica que heredamos toda la raza humana, al pecado y a una vida independiente de Dios. Pero entonces vamos a entrar a estudiar un poquito los dos perfiles, ¿no? Y a identificarnos. ¿Qué características tenemos y heredamos los que están en Adán y qué características heredan los que están en Cristo? Y la primera sería que en Adán dice la Escritura que todos heredan la muerte. Y me gustaría que fuéramos a Romanos, capítulo 6, de Romanos, versículo 23, es un versículo muy conocido, pero dentro de las características de la identidad de los que están en edad está esta situación terrible que es la muerte espiritual. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En contraste, los que están en Adán están muertos espiritualmente, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Los que están en Cristo, en contraste, tienen vida. Entonces, de hecho, vamos a Juan 5:25 y miren lo que dice Jesús acerca también de esta situación del hombre. Juan 5, versículo 25. Ok, dice, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Aquí, fíjense, Cristo se está refiriendo a que los muertos, o sea, no obviamente los que están en la tumba, se está refiriendo a la raza humana, al hombre, que están muertos espiritualmente, llegará la hora en que oirán la voz de Dios y los que oigan vivirán. Entonces los que están en Adán, todos están en muerte espiritual y Dios concede el poder oír su voz y pasar a vida. ¿Ok? Entonces yo creo que esta es la primera característica en cuanto a identidad. Los que están en Adán, muertos espiritualmente, los que estamos en Cristo, vivos espiritualmente. Una segunda característica que me encanta es una antigua criatura y una nueva criatura. Y es de este versículo maravilloso que ya les he compartido, que creo que fue el primer versículo que me encantó, que es 2 Corintios 5:17. Dice, de modo de modo que si alguno está en Cristo, o sea, ya en vida, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. La identidad de los que estamos en Cristo es que hubo una nueva creación. Dios hizo algo nuevo en nosotros. Y los que están en Adán siguen en la vieja creación, en su naturaleza con la cual nacieron. Entonces, otra de las características que, bueno, esa
también yo creo que es de las más hermosas, es que los que están en Adán tienen un corazón endurecido o un corazón de piedra, y los que están en Cristo tienen un corazón nuevo, un corazón de carne. Y para ello vamos a Romanos capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1 al 5, en cuanto a los corazón endurecido, los que están en Adán. Dice, voy a ir como parafraseando un poco. Dice, por tanto, tú que juzgas a otros no tienes excusa, porque hacen las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciña a la verdad, y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Por tanto, por la obstinación y dureza de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿A qué habla este pasaje? El corazón endurecido es ese que puede ver que los demás están mal, puede ver el pecado en los demás, puede juzgar el pecado en los demás, pero aún dándose cuenta, él practica lo mismo. O sea, es ese corazón que puede ver que está mal, o sea, que hay pecado, pero que no puede él a sí mismo transformarse. Se requiere, 2 Corintios 5:17, se requiere ser creados de nuevos, ¿no? Dios lo hace espiritualmente, es una nueva creación. Esta es la condición de identidad, ¿no? Y de características que heredan los que están en Adán. Poder ver que hay pecado en los demás, incluso en él, pero que siguen practicando lo mismo, y que finalmente van acumulando ira para el día del juicio. O sea, van agregando multas a su perfil, ¿no? Por otro lado, eh, vamos a Ezequiel 36:26. ¿Qué pasa con los que están en Cristo? Pues hay un nuevo corazón, y miren lo que dice Ezequiel 36:26 y 27. Dice, y les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Entonces, esto es maravilloso. En contraste con los que están en Adán, con un corazón endurecido, que es capaz de arrepentirse, un arrepentimiento que le lleve a actuar de manera diferente, más únicamente observar que eso está mal, pero seguir haciendo lo mismo. En contraste, los que tienen identidad en Cristo, una de sus características es que Dios les ha dado un nuevo corazón. Y en la Biblia hemos visto que corazón se refiere tanto a la mente, hay una nueva manera de pensar, a las emociones, hay una nueva manera de sentir, ¿no? Y a la voluntad. El corazón, según sea el pasaje, se va refiriendo a estas áreas. Hay un nuevo deseo de decidir, una nueva posibilidad de decidir. Esto es una gran noticia, ¿no? Y es una de las características que dan identidad y que diferencian a otros de los que están en Cristo, ¿no? Y dice que pondré en ustedes mi espíritu, y aquí viene con E minúscula, que es mi manera de pensar y de sentir, y haré que cumplan y también habla, bueno, en otras traducciones viene con E mayúscula, que es Espíritu Santo, y es muy cierto, una de las características de los que están dentro de la familia de Cristo, con su identidad en Cristo, es que viene a morar el Espíritu Santo, y el que nos ayuda a cumplir con los estatutos y obedecer y poner en práctica los preceptos, ¿no? Realmente es muy difícil para los que están en Adán caminar en sus propias fuerzas en los preceptos de Cristo.
los que somos llamados y estamos identificados, es parte de nuestra identidad, el que tenemos la posibilidad de realmente caminar a la manera de Dios. Ahora, otra de las características es la enemistad, ¿no? Los que están en Adán están en enemistad con Dios. Y vamos a Romanos 5, 10. Romanos 5, 10 nos dice, ay no, creo que, a ver, déjenme ver, enemistad con Dios, Romanos 5, 10. Ay, no ando en Juan, amigas. Bueno, ¿qué me pasa esta mañana? Ténganme paciencia. Amanecí muy temprano. Ya que estaba en Juan. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Entonces aquí habla de que había una situación de enemistad, incluso una enemistad fuerte. Los que están en Adán son enemigos de Dios, están en enemistad con Dios. Mucha gente que está muerta espiritualmente cree que, que Dios es su Padre, que va de la mano con Dios, que Dios lo escucha, que Dios lo bendice. Y claro, ya vimos en Atributos de Dios que la gracia, la misericordia de Dios se extiende a toda su creación y su bondad, y por supuesto que hace salir el sol sobre malos y buenos. Pero de ahí a que yo crea, si yo estoy muerta espiritualmente, si estoy dentro de del grupo de Adán, yo no estoy en amistad con Dios, estoy en enemistad. Pero los que estamos en Cristo, realmente sí estamos en amistad con Dios. Miren, de hecho, si regresamos a segunda de Corintios 5:17, en el 18 dice, y dice otra vez, ¿no? Dice que de modo que si alguno está en Cristo ya es nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. O sea, los que estamos en Cristo debemos de entender que hubo una reconciliación, se quitó la enemistad que había, se estableció la paz entre Dios y la persona. Entonces, esa debe ser parte de mis características, de mi identidad, de mis recursos, saber si yo estoy en Cristo, que yo estoy en amistad con Él, ¿ok? Que yo, ya vimos que yo soy una nueva creación, o sea, hay una nueva Mayra, nada de que yo nací así y así, no, 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 Dios ha hecho una nueva creación. Otra de las características que debo de entender que tengo y de los recursos es que Dios me dio un nuevo corazón, un corazón de carne, que es capaz, donde viene a morar su Espíritu Santo y me capacita para andar en sus estatutos y preceptos, para poder andar de una manera digna, agradándole, haciendo lo que a Él le agrada. Sí puedo, este es mi recurso. Y esto debe de distinguirme del otro grupo, ¿no? Formando la identidad, ¿no? Otra de las cosas es que los que están en Adán están en debilidad y en indefensión. Ahí mismo en Romanos 5, 6, vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 6, bueno, de hecho voy a leer desde el versículo 5, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, porque a su debido tiempo, aun cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Esto identifica que antes de la reconciliación, antes de que pasáramos de muerte a vida, estaba muerto espiritualmente, es débil. Esa es su situación, es débil. Y yo creo que lo sabemos, las que estábamos muertas espiritualmente y Dios nos ha pasado de muerte a vida, hemos comprobado y hemos experimentado ahora sí que lo que dice la fortaleza que nos da en Cristo, Filipenses 4:13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya sabemos que el contexto es sobre todo el aprender a contentarnos en lo mucho y en lo poco, pero aplica para muchas otras cosas. Hemos experimentado el de estar débiles, sin recursos, sin fortaleza, a ser fortalecidos, ¿no? Obviamente al estar el espíritu. Otra de las características o de las situaciones que heredan los que están en Adán es que están en condenación. Y esto pues realmente es una parte terrible, ¿no? Ellos están en condenación. Miren ahí en Romanos 5:10 dice, regresando, ya lo habíamos leído, dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y aquí habla, ay, bueno, tomé esta mañana, amigas, ¿qué me pasa? Ando toda destanteada, pero bueno, espero no desubicarlas. Pero sabemos, vamos de hecho a Nahum. En Nahum creo que es mucho más claro la idea que quiero dar. Nahum 3:10, hablando de la condenación, dice, el Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. Eso me refiero en cuanto a que están en condenación. Los que están en Adán no puede tener Dios por inocente al culpable. Y ya leímos que va a venir, en Romanos 5:10, que va a venir el día donde haya un juicio, ¿no? Donde va a haber, a cada quien se le va a dar lo que corresponde. Ahora, en contraste, los que estamos en Cristo, Romanos 8:1, dice que no hay condenación para los que hemos sido reconciliados con Dios. O sea, en ese juicio no va a haber sentencia, únicamente van a ser pasadas por fuego nuestras obras para recibir las coronas. Pero dice Romanos 8:1, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así de sencillo, no hay condenación. En ese tribunal no vamos a recibir el juicio y castigo que merecería todos los actos que merecerían reprensión en esta vida. Pero finalmente la última característica, hay más características de estas dos identidades, de estas dos familias, de los que están en Adán y en Cristo, pero la última que me encanta, cada una me encanta realmente, pero la que quiero tocar esta mañana es que los que están en Adán, la Escritura dice que están en esclavitud. En Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Aquí hay un principio espiritual. Y todos los que están en Adán, todos los que hemos nacido muertos espiritualmente, todos cometemos pecado, ¿o no? Conocen a alguien que, excepto Cristo, por ser hombre y Dios a la vez, fue el único hombre que no cometió pecado. Pero aquí hay un principio que en verdad os dijo Jesús, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Es decir, su voluntad queda esclavizada, no tiene estar esclavizado, es que no tienes opción para decidir, voy para acá o voy para allá. El esclavo obedece a su amo. El pecado, cuando se enseñorea y se establece en nuestra vida, es un amo malo que no te permite hacer otra cosa. En contraste, los que están en Cristo, hay libertad. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad y nos libertó del poder del pecado. Entonces dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. También en Segunda de Corintios, me gusta también cómo dice de esta libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, hablando de esta libertad, miren lo que dice. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y se refiere a esta libertad de poder realmente yo decidir si
¿peco o no peco? Si decido el camino que le agrada a Dios o no. Fíjese qué situación tan triste, tan desanimosa realmente del grupo que está en Adán, muerto espiritualmente. Tienen un corazón endurecido, incapaz de arrepentirse, de sí que puede ver el pecado en los demás, aun juzgarlo, verlo en sí mismo, pero es un corazón obstinado. Morirán en la naturaleza con la que nacieron, no hay una nueva creación, nacieron muertos espiritualmente, heredaron esta muerte espiritual y así morirán, tendrán toda una vida donde estarán muertos. Están en indefensión, en debilidad, están en enemistad con Dios, están bajo condenación. Llegará el día donde tendrán que presentarse delante de Dios y Dios dictará sentencia. Están esclavizados de los pecados que se enseñorean de ellos, tienen un amo malo, sin libertad. Y en contraste, dentro de la identidad de los que estamos en Cristo, pues vivos espiritualmente, capaces, al estar vivos, tenemos la capacidad de escuchar a Dios, de ver a Dios, de interactuar con Dios. Dios hace una nueva creación, cambia nuestra estructura al darnos un nuevo corazón, ese nuevo corazón que es de carne, que es capaz de escuchar la voz de Dios, de desear agradar a Dios, buscar a Dios, capaz de amarlo, capaz de seguirlo, capaz de amar a los demás. Tenemos dentro de esa nueva creación, Dios nos da fortaleza. Dentro de la identidad en Cristo debemos de vernos personas en amistad con Dios, en compañerismo con Dios, libres de condena, seguros, tranquilos, libres de condena. O sea, nosotros deseamos agradar a Dios no por temor a la condenación, sino en agradecimiento y por amor, y porque Dios ha puesto este nuevo corazón que deseamos abrazar cosas nuevas, caminos nuevos, hacer las cosas de una manera que le agrade y libres, amigas. O sea, qué contraste en estas dos identidades, en estos dos grupos. Y la pregunta sería, ¿con cuál te has identificado? ¿A cuál perteneces tú? Porque a lo mejor tú ya perteneces tú ya has pasado de muerte a vida, pero de alguna manera no tienes clara quién eres ahora y tu vieja identidad, esta mentira establecida, te está robando toda la riqueza y los recursos que te da tu nueva identidad. O a lo mejor realmente puedes ver que tu identidad está dentro de los muertos espiritualmente. Y bueno, y la siguiente semana veremos qué necesitamos o cómo es que Dios nos pasa. Es posible y Dios ha creado que pasemos de esta identidad en Adán a la identidad en Cristo. Y bueno, ahorita nos vamos a conectar, vamos a ver la hora. Ay, miren, me porté muy bien. El reto era que no hablara más de 45 minutos, amigas. Yo creo que por eso andaba yo nerviosa y aquí trastabillando con la Biblia. Les agradezco mucho su paciencia y espero que esto sea de utilidad y que Dios empiece a hacer una obra en nosotros y nos veamos como Él nos ve, ¿verdad? Una nueva creación, con un nuevo corazón, con fortaleza, en amistad con Dios, libres de condena, sin temor. O sea, yo quiero agradarlo no por temor al castigo, sino porque estoy contenta, agradecida, bendecida, tengo un nuevo corazón y libre, ¿verdad? Y pues vamos a orar para terminar y ahorita nos conectamos en el Zoom. ¿Ok? Señor, pues te damos muchísimas gracias, Padre, por lo que tú muestras en tu palabra. El mundo, yo misma, mi familia, mi ciudad, me puede decir que yo soy tal persona, pero es increíble lo que tú dices que yo soy, Señor. Muchísimas gracias porque con ello tú respondes a una pregunta importante, Señor. Líbrame de andar buscando
contestar quién soy, tratando de amoldarme a los gustos de otras personas o por obtener su aprobación o por tener pertenencia o por querer sentirme segura o confiada, Señor. Que estas verdades retumben de una manera profunda, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nos hagan libres, Señor, de andarnos amoldando a algo que no somos, Señor. Que le demos bienvenida a esta verdad y la establezcas de una manera profunda y verdadera, Padre Santo. Yo pido para todos aquellos que se identifican muertos espiritualmente dentro de la familia de Adán, Señor, sigan adelante a través de todo este estudio y escuchen las buenas nuevas, Padre, y puedan pasar de muerte a vida, porque, Señor, sabemos que si estamos aquí, todos los que escuchamos, es porque tú nos estás llamando, Señor, porque tú has elegido, Señor, y has dado esta distinción que no hemos ganado a un grupo favorecido dentro de toda tu creación. Te damos muchísimas gracias, Señor, y bendícenos en este día y toda la semana. Trae a memoria todas estas verdades y ayúdanos a vernos como tú nos ves. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigas, pues ahorita nos vemos en el Zoom. Bye, bye.